En el marco de la gobernanza corporativa moderna, el cumplimiento normativo se ha consolidado como un componente esencial de la gestión de riesgos. La figura del oficial de cumplimiento surge como respuesta a la necesidad de garantizar la integridad legal y ética en las organizaciones. Este cargo, cada vez más exigido por reguladores y entes supervisores, cumple funciones críticas en la prevención de riesgos legales, reputacionales y operativos. ¿Qué hace exactamente un oficial de cumplimiento? Su rol consiste en diseñar, implementar y supervisar el sistema de cumplimiento de una organización. Esto incluye la identificación de riesgos normativos, la elaboración de políticas internas, la capacitación del personal y la gestión de reportes obligatorios. Además, actúa como enlace entre la organización y las autoridades regulatorias, asegurando la transparencia y trazabilidad de los procesos. En su ejercicio, el oficial de cumplimiento enfrenta múltiples desafíos operativos y estratégicos. Uno de los principales es la actualización constante frente a cambios normativos, tanto locales como internacionales. También debe lidiar con la resistencia interna al cambio, especialmente en culturas organizacionales poco familiarizadas con un enfoque preventivo, donde se imponen atajos que algunas veces rayan con lo antiético y en ocasiones con lo ilegal. La transversalidad de su rol exige habilidades de observancia del control, manejo de objeciones, comunicación asertiva, liderazgo ético y capacidad de negociación. El oficial de cumplimiento enfrenta riesgos reales que pocos imaginan. Más allá de los retos operativos, existen riesgos personales que afectan directamente al oficial de cumplimiento. En jurisdicciones como Colombia, este profesional puede ser objeto de sanciones administrativas o penales por omisiones en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad individual en casos de incumplimiento normativo es una realidad jurídica que no debe subestimarse. Además, el aislamiento institucional y la falta de respaldo por parte de la alta dirección puede agravar su exposición a riesgo. En este contexto, surge la necesidad de contar con mecanismos de protección específicos para este cargo. Reforzando la protección de la integridad personal, surgen alternativas como la póliza de seguros, diseñada para mitigar riesgos inherentes al ejercicio del cumplimiento. Esta póliza ofrece coberturas frente a demandas, investigaciones y sanciones derivadas de errores u omisiones involuntarias. Su diseño contempla escenarios de contingencia que pueden afectar tanto al individuo como a la organización. Desde una perspectiva de gestión de riesgos, representa una herramienta de transferencia de riesgo institucional con beneficios concretos como cobertura legal, defensa reputacional y la estabilidad operativa del sistema de cumplimiento. Una buena manera de demostrar el compromiso con la figura del oficial de cumplimiento es brindar seguridad jurídica al responsable de su implementación y también puede ser visto. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Mentorio. Yo soy Carlos Eduardo Vanegas, el anfitrión de este espacio que iniciamos hace 5 años, cuando un virus nos puso en jaque a toda la humanidad y decidimos abrir un lugar que fuera común para todos, en donde pudiéramos encontrarnos sin acartonamientos, sin egos, para conversar, para dialogar, para comprender, para estudiar, para transferir conocimiento y para compartir experiencias alrededor de los temas que son afines a la gestión de riesgos, sin apellidos. Hemos hablado aquí de todo, de salud mental, de riesgo inherente, de riesgo emergente, de gestión de riesgos de desastres, de cumplimientos legales y normativos. Hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de planes de sucesión, de una infinidad de temas que para quienes nos visitan por primera vez pueden disfrutar en nuestro canal de YouTube, en donde están todos los 220 capítulos que llevamos hasta el momento y que nos llenan de orgullo saber que hemos contado con la participación de ustedes. Este escenario se llama mentorio, se llama mentorías en riesgos y oportunidades,
porque lo que hemos decidido aquí es invitar a cada 8 días a un profesional muy destacado, muy reconocido en un tema específico en algún lugar de la latitud de Iberoamérica para conversar sobre un tema específico. Y hoy tenemos un invitado muy especial que ya se los voy a presentar, pero primero quiero darle la bienvenida a Alexander Fleming, a Alexandra Sora, a Andrés David Romo, a Ángel Pérez, a Angélica Tobar, a Daniel Enrique Ardila, a Boris Eduardo Sanabria, Boris que es un asiduo interlocutor aquí en Mentorio, Carlos Galindo, Carmen Calderón, Carmen Heredia Salazar, Cristian Suárez, Daniel Rolando González, Edna Mireya García, Germán Montoya, y pues no podría ser la lista toda completa de las personas que se están conectando y que se conectarán seguramente más tarde para hacer este espacio de 1 hora y media de conversación sobre un tema en específico. Este tema es un tema bien interesante porque por una casualidad de la vida, tuve la oportunidad de conocer a una gran profesional que se llama Mónica Quijano y Mónica me ha presentado a varias personas y entre ellas me presentó a Luis Carlos Mellado Vargas para hablar sobre temas de compliance, de cumplimiento legal y normativo. Tenemos hoy el placer, el enorme placer de tener a Luis Carlos de invitado, que lo vamos a colocar ya en primer plano para saludarlo. Luis Carlos está en Barranquilla, nada más y nada menos que en Barranquilla, la sede hoy y desde hace muchos años de la Selección Colombia de Fútbol, que hoy se enfrenta a la hermana república, a la selección de la hermana república de Bolivia. Yo les prometo que a las 6:30 los vamos a dejar muy contentos, pero ya listos para que vayan a ver y disfrutar ese cotejo futbolístico. Por lo pronto, quiero darle la bienvenida a Luis Carlos Mellado Vargas a este espacio. Luis Carlos, bienvenida a esta tu casa y todos tus miembros de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Luis Carlos, Carlos, bienvenido. buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. De antemano, agradecerte y muchas gracias por la invitación a este tan prestigioso escenario que sé que día a día y cada 8 días se va construyendo y va obteniendo mayor fortaleza en esta mentoría de riesgo y oportunidades que definitivamente yo soy un defensor incansable de que todos los profesionales, no solamente los que hacemos parte del compliance en Colombia, sino cualquier tipo de profesión debería estar pensando siempre en temas de gestión de riesgos y oportunidades. Definitivamente son espacios que aportan mucho a los profesionales y bueno, y sé que de alguna manera hoy vamos a aportar un poquito de ese granito de arena. También enviar un saludo en representación de los 1.500 oficiales de cumplimiento que hacen parte de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento que están distribuidos en diferentes sectores financieros, sector real, sector cooperativo, sector, bueno, de todo, vigilancia, transporte, sociedades y demás. Bueno, y también extender la invitación a aquellos que sean oficiales de cumplimiento a que hagan parte de la Asociación Colombiana, en los cuales hay un escenario de afiliación que es totalmente gratuito, sin costos. Ahí están las 1.500 personas reunidas en escenarios como chat de WhatsApp, y en todos los eventos que hacemos. Y sé que también son escenarios que la filosofía de la asociación ha sido democratizar el conocimiento y ser eso, ser una hermandad en temas de cumplimiento. Carlos, nuevamente muchas gracias por la invitación y bueno, con muchas ganas de aportar el día de hoy. Mira, Luis Carlos, yo te quiero hacer una pregunta, esta no estaba de pronto en el radar, pero me parece que es pertinente porque yo veo, por ejemplo, que está Gustavo Uribe conectado desde Ciudad de México. Más temprano nos saludó Lidia Carolina Chavarría desde Nicaragua.
Sergio Abanto está desde Lima, Perú, y hay muchas personas que están fuera de Colombia. Esta membresía de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento es exclusiva solo para profesionales colombianos. No, Esa es la es para, pregunta. no, no. Mira, aquí sí vamos a ser un poquito, digamos, representativos en el mundo. Colombia, y bueno, mis hermanos aquí de otros países creo que lo van a confirmar. Colombia es un referente a nivel americano en temas de cumplimiento y en muchos temas. Yo pues solo puedo hablar del tema en que yo represento. Nosotros acabamos de terminar hace poco En el el, café también. el café, bueno, en muchas cosas. Acabamos de culminar el 12 de agosto. El 12 de agosto fue un día muy importante para el cumplimiento en Colombia. Hicimos un congreso, Sí, el primer congreso americano de oficiales de cumplimiento, donde asistieron 21 países y hubo 21 ponentes de los 21 países. Entonces, no, esto es abierto para todo, para todos. De hecho, ese mismo 12 de agosto se lanzó oficialmente el Día del Oficial de Cumplimiento en Colombia. Entonces, no, nosotros de hecho interactuamos mucho entre todas las asociaciones como la de México, Panamá, Uruguay, República Dominicana. Y mira, hay algo importante, hay un lenguaje común. Digamos que a pesar de que de pronto las leyes y las resoluciones cambien, hay algo que nos hace hablar el mismo idioma que se llama el GAFI o el GAFILAB para nuestra región. sí, claro. Y en esta idea, hablar de debida diligencia, nos vamos a entender, hablar de beneficiarios finales, nos vamos a hablar de gestión de riesgo, entonces son bienvenidos todos. De hecho, ahí nosotros tenemos como personas como de 12 países, son bienvenidos todos porque precisamente ahí hay escenarios que impactan en América. Por ejemplo, acabamos de lanzar la segunda corte de un convenio que logramos con Gafilab, donde damos el campus virtual del Gafilab totalmente gratuito, sin costo, donde acceden a 13 cursos en línea de manera gratuita. Y eso le sirve al estadounidense como al uruguayo, como al argentino, a todo el mundo. O sea, a toda habla hispana, porque bueno, ahí se pueden dar los dos idiomas, pero digamos que nosotros representamos el Gafilab en ese campus virtual, que es también sin ningún costo. Entonces, bienvenidos todos. Ahorita, si me lo permites, pues comparto ahí el tema de la afiliación, donde ahí hay algo muy interesante que hacer. Claro que sí, no, aquí siempre, y lo tenemos claro todas las personas que asistimos a Mentorio, que este no es un espacio comercial, pero sí es un espacio institucional en el que queremos reforzar, porque los malos son poquitos, pero hacen mucha bulla. Y nosotros somos buenos y somos más, pero no estamos unidos y necesitamos unirnos para poder ser más efectivos en la defensa de la institucionalidad, en la defensa de los valores, de la ética, del comportamiento adecuado, legal, apegado a la ley. Y por eso trabajamos en gestión de riesgos. Entonces, por eso me atreví como a hacerte esa pregunta antes de empezar nuestra conversación ya estructurada de lo que vamos a conversar. Empecemos por esto eh, que es muy sencillo. Luis Carlos, aquí tenemos muchas personas que no son oficiales de cumplimiento y que están conectados en línea, pero que tienen curiosidad o simplemente trabajan en otros temas de riesgos y nos toca interactuar con oficiales de cumplimiento. Yo rápidamente podría decir que un 30% de las personas que están conectadas hoy son personas que trabajan en gestión de riesgos, pero no son oficiales de cumplimiento. Entonces, aterricemos un poco esa figura que ha vuelto muy, digamos que muy recurrente en el lenguaje, pero finalmente todavía hay mucho que aclarar sobre qué significa, qué es, qué hace y cuál es la trascendencia dentro de un organigrama de qué es un oficial de cumplimiento. Una de mis grandes misiones es transformar especialistas en riesgo en oficial de cumplimiento, atraerlos. Muy No, bien, y lo digo porque, y antes de dar el concepto, lo digo porque cada día el mercado colombiano está creciendo frente al tema. Para nadie es un secreto, por ejemplo. Nosotros en la actualidad
digamos, por cifras dadas por entidades como la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, en teoría somos 35.000 oficiales de cumplimiento, o deberíamos ser 35.000 oficiales de cumplimiento. Pero, por ejemplo, la Superintendencia de Transporte a sus vigilados, inspeccionados y controlados les acaba de ordenar y más o menos están metiendo al mercado la necesidad de 13.000 oficiales de cumplimiento más en el país. Y cada día va creciendo el tema. Entonces, lo primero que toca entender como oficial de cumplimiento, lo primero es que es un profesional, ojo, profesional no, porque hay sectores que aceptan técnicos, tecnólogos y profesionales, y hay otros sectores que solamente aceptan profesionales, pero cuando yo doy el concepto de profesional es alguien que conoce el tema, alguien que realmente ha estudiado el tema y demás. Lo primero que toca entender, y hay varios mitos, lo primero que toca entender es que es un profesional en gestión de riesgos. Entonces, aquí como hay profesionales, aquí yo sé que todos son expertos en gestión de riesgos, eso es lo primero. Es un profesional experto en gestión de riesgos o que hace gestión de riesgos, hace mitigación y administración de riesgos. Ahora, normalmente cuando se habla de compliance en Colombia, se hablan de dos grandes sistemas, uno que son los sistemas antilavados, que administran tres riesgos: lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y los otros son los programas de transparencia y ética empresarial que administran otros dos riesgos que son corrupción y soborno transnacional. Entonces, para obtener una definición del oficial de cumplimiento es aquella persona natural, no puede ser una persona jurídica, persona natural encargado de velar por el cumplimiento de la implementación, sostenibilidad y el cumplimiento efectivo de estos dos sistemas. Llámense SARLAF, SAGRILAF, CIPLAF, CIPLA, que son sistemas antilavados. Lo que pasa es que en Colombia somos expertos en colocar diferentes nombres, pero al final son eh, PLD, El como se le dice en México, que espíritu. son. Exacto. Y también en programas de transparencia y ética empresarial, que son los que administran los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Ese es el oficial de cumplimiento. Varias características del oficial de cumplimiento para alentar aquí a los presentes a que sean oficiales de cumplimiento. Generalmente, en un 99%, dependen directamente de la junta directiva de las organizaciones. Su nivel y su rol es un rol estratégico que está inclusive, ojo, no quiero que me malinterprete, pero inclusive en temas de reporte está por encima o pasa por el ladito del representante legal. Porque en este caso muchas veces los representantes legales también son factores de riesgo para estos eventos de riesgo como el lavado de dinero y todo este tema. Entonces es un rol muy estratégico, es un rol transversal también en toda la organización. Dependiendo del sector, ya ha ido madurando el concepto. Si tú hablas de oficial de cumplimiento en el sector financiero, es un rol muy estratégico, es un rol de vital importancia, es un rol que se respeta mucho, obviamente porque sus responsabilidades y deberes, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy, están enmarcados en la protección de la organización. Eso es muy importante. Somos protectores de las organizaciones, así como son todos los que administran riesgos, sino es que estos riesgos, al materializarse, su impacto es muy catastrófico. No es lo mismo que de pronto en salud y seguridad en el trabajo yo tenga un accidente laboral que al final del día es súper importante a que mi organización sea acusada o se materialice el lavado de dinero, pues se puede acabar literalmente la organización. ¿Sí? Entonces, es importante ver eso. Eso es el oficial de cumplimiento, un profesional experto en gestión de riesgos que vela por el cumplimiento de estas políticas en las organizaciones. Luis Carlos, hay un tema ahí que subyace y que me parece que es importante que también como que le hagamos un doble clic al tema y es, yo me encuentro en consultoría con algunas organizaciones, en una especialmente que acompaño hoy, eh, a la oficial de cumplimiento que es una ingeniera industrial que tiene bajo su responsabilidad, es una empresa del sector real, ¿Sí? eh,
es una empresa que es multiindustria porque tiene varios frentes de trabajo y varias unidades de negocio. Y esta empresa, esta oficial de cumplimiento tiene en el closet, como le digo yo, colgados no solo el gancho de la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y prevención de proliferación de armas de destrucción masiva, que termina uno tomando respiración para poder decir eso, eh, Sí. sino que también tiene ética y transparencia empresarial, también tiene defensa del consumidor y también tiene protección de datos personales. Entonces el espectro de compliance empieza a volverse más abultado, porque digamos que muchas personas, muchas organizaciones creen que el cumplimiento es solamente prevención de lavado de activos, cuando en realidad ese closet tiene muchos ganchos y muchos ropajes que vestir. O estoy o estoy Bueno, hablando demasiado del tema. no, no. Aquí hay que hacer, en Colombia cometimos un grave error, pero ese grave error nos ha llevado a ser buenos. Ok. A mí me gusta mucho cuando alguien dice, de pronto en LinkedIn o en las publicaciones o en alguna, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre compliance officer y oficial de cumplimiento? Pues si tú lo transformas en el lenguaje es la misma vaina, ¿cierto? Me Sí. perdona el regionalismo, igual. Eh, la diferencia no es el nombre porque esté en inglés o esté en español. La diferencia fue el contexto en donde lo desarrollamos. En el mundo, el compliance officer es alguien que está arriba de los sistemas, ojo, para entenderlo algo, que es la 37301, la que nos puede hablar, esa ISO nos puede hablar muy bien del tema. Está arriba y abajo están todos los sistemas de cumplimiento que debe cumplir la organización, inclusive los que sean voluntarios. Y eso no lo hemos entendido. Para adhesión, Pero sí. ojo, cada uno de abajo va a tener su responsable. Lo que pasa es que aquí le llamamos oficial de cumplimiento también al que fue de lavado de dinero y al que fue del programa de transparencia y ética empresarial. Y hemos confundido esto con esto, ¿ok? Pero en el mundo cuando se habla del compliance officer, él está encargado de que nuevas regulaciones salen. Ojo, y lo que tengo que cumplir, ojo, con cada responsable, respóndame en que se cumpla porque yo estoy encargado del cumplimiento de la organización frente a todo el tema normativo y frente a lo que me comprometí con mis stakeholders, con mi cliente, con mis proveedores y demás. Normalmente son hacia mis clientes. Entonces quiero hacer ese tema porque la gente creo que ha malinterpretado de que porque se llame compliance officer o oficial de cumplimiento, ese no es lo que está dando la diferencia. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en Colombia? Como buenos colombianos, en En Colombia, el oficial de cumplimiento nace como un rol y no como un cargo. No como un cargo, exactamente. Ahí hay un gran, para mí, yo soy un defensor, muchos van a darme palo por el tema, pero yo soy un gran defensor de que el oficial de cumplimiento debe ser un cargo estructural dentro de la organización, parado al frente del revisor fiscal dependiendo de la junta directiva. Ahora bien, ¿por qué se crea como un rol y no como un cargo? Porque resulta que hablando, por ejemplo, con Superintendencia de Sociedades, ellos decían, Luis, no podemos entrar a coadministrar de alguna manera las organizaciones. Entonces pudiera haber ahí un tema legal, comercial, de derecho comercial en que pudieran tumbarse el tema. Entonces primero eso entró como un rol y ese es un grave error. ¿Por qué? Porque el rol, entonces yo digo, Carlos, tú eres el contador o el director financiero, Ajá. oye, mira, llegó un chicharrón nuevo de la Superintendencia de Sociedad, mira, te voy a colocar como oficial de cumplimiento. ¿Qué En sucede, es no? el 80% de las veces o más. Y te lo digo yo que hago parte, pues, del día a día con él. Entonces yo siempre digo, pero ven acá, ¿la organización por qué va a medir a Carlos? ¿Por la contabilidad o por el sistema o por ser oficial de cumplimiento? Lo va a medir por su cargo principal, lo va a medir por lo que él es, por lo que lleva 20 años haciendo y lo otro pasa a ser un tema, digamos, no tan prioritario para Carlos. ¿Ok? Entonces, eso está sucediendo mucho. Segundo, en el mundo
sí existen las áreas de cumplimiento. Ahora, aquí también lo existen, más que todo en el sector financiero y en aquellas multinacionales o aquellas empresas que ya están entrando en conciencia de que debe existir un área de cumplimiento y dentro de esa área de cumplimiento deben existir varios especialistas. Ahora bien, cuando en Colombia se ha tomado el tema de la sombrilla de cumplimiento o el tema de cumplimiento, normalmente se hablan de cuatro sistemas o de cuatro grandes cumplimientos. Primero, los sistemas antilavados. Segundo, los programas de transparencia. Tercero, los programas de protección de datos personales. Y lo otro es el cumplimiento de la competencia desleal. Eso es un tema que lo determina la Superintendencia de Sociedades. Y algunos ya le están metiendo pues el tema del consumidor y le van metiendo todo este tema. Ahora, está bien, yo puedo decir, no está ni bien ni mal dependiendo de la importancia que le estén dando, porque si tú estás creando un área para precisamente atender todo el tema Ujú. de cumplimiento y le estás dando toda esa importancia, está perfecto. Pero si yo estoy cogiendo a Carlos y le estoy tirando todos los chicharrones porque, ay, eso es un tema de cumplir y de cumplir y de cumplir, lo estoy tirando y él no sabe, por ejemplo, que en el programa de protección de datos personales toca tener un oficial de protección de datos personales y que el programa de datos personales no solamente es como nos los han vendido, que es yo tener dos documentos, la política de privacidad y la autorización del tratamiento, eso es el 5% de un programa. Entonces ahí es donde entran los grandes problemas. Entonces ahí es donde las organizaciones eh, toca que evalúen bien el tema y sepan realmente qué es lo que le aporta un oficial de cumplimiento a una organización, realmente qué es el valor que trae yo tener un área de cumplimiento. Lo que pasa es que ahí en algunos profesionales, me voy a incluir yo, no hemos sabido vender bien el tema, no hemos sabido transmitir bien esa gran necesidad hacia las organizaciones. Tú dijiste ahora temprano una cosa, y es, deberían ser expertos en riesgos que asumen una responsabilidad en ponerle apellido a ese riesgo, ¿cierto? Son riesgos Claro, de lavado de activos, riesgos de ciberseguridad, riesgos de ética y de corrupción y antisoborno, soborno, ¿cierto? Entonces, ese es el apellido, pero finalmente la formación en debería riesgos. ser, básicamente la formación debería ser de riesgos. Entonces, listo, ya estamos de Perfecto. acuerdo en eso. Ahora, ¿cuáles son los retos que tienen en el día a día un oficial de cumplimiento? Porque digamos que ya ahí hablamos de la sombrilla, ¿no? De esta sombrilla que tanto Está representa perfecto. Que eh, me gusta el, mucho el además esa el sombrilla. tema de mentoring. Por eso lo pusimos, porque es una sombrilla que cubre a la empresa. Entonces, ahora hablemos de los retos del día a día de un oficial de cumplimiento. Ok. Uy, pucha, hay muchos. Pero bueno, voy a comenzar, digamos, por lo más básico. Lo primero es realmente, el primer reto es, y se va a escuchar feo, me disculpan, no, ni modo de ofender a nadie ni nada, pero el primer reto es saber si yo realmente soy un oficial de cumplimiento. Si Ah, yo, eso es lo primero. claro. Porque, ojo, el hecho de que no me nombren en un acta de junta directiva de que yo soy el oficial de cumplimiento no me hace oficial de cumplimiento. Yo siempre coloco el tema. Correcto. El primer reto para un médico es saber si lo que estudió en la medicina él lo puede implementar como médico. Lo mismo sucede aquí en el tema de oficial de cumplimiento. Mira, yo soy autor de la primera certificación para oficiales de cumplimiento avalado por la ONAT en Colombia, por el Organismo Nacional de Acreditación Colombiano. Y para ser un oficial de cumplimiento llegamos a un consenso con diferentes expertos de Colombia en que se deberían desarrollar 12 competencias. Pero bueno, ese es el primer reto, es saber yo. El segundo reto es la organización. Y cuando hablo de la organización, hablo de su junta directiva y hablo de sus CEOs o de sus presidentes y demás. El segundo reto es, si ya yo sé que soy oficial de cumplimiento, ahora mi segundo reto es la organización de que entienda, perdón, de que entiendan Salud. cuál es la función y cuál es la importancia, no del oficial de cumplimiento, de un sistema antilavado, de un sistema anticorrupción. Es darle a entender realmente que esto no es un tema normativo y que esto le aporta mucho a la organización. Ese es uno de los retos aún más importantes que lograr, porque muchos lo hacen
Hey, sí, implementalo, no me cuentes nada, no hay problema, cumple con los reportes que tengas que hacer y punto. ¿Sí? Entonces, ese es el otro segundo gran reto. Y el tercero, que no es menor, es realmente yo poner en funcionamiento el sistema. Ese para mí es, pucha. Porque, por ejemplo, si aquí tengo oficiales de cumplimiento, si yo realmente no tengo un sistema de cumplimiento, que es el gran tercer reto para dejarlo en tres, si yo no sé que tengo que hacer monitoreo transaccional y no lo hago, si yo sé que no solamente la debida diligencia es hacer consultas en listas, si yo realmente no sé administrar puntos de control, si no sé qué es un KRI, que es un indicador clave de riesgo dentro del lavado, si realmente yo no tengo esa maquinita funcionando, nada va a funcionar y yo, además de aportarle, en vez de aportarle a la organización, la estoy exponiendo a otros riesgos, porque ahora ya la norma o el contexto me está diciendo que yo estoy expuesto al riesgo de lavado de dinero, financiación y financiación de la proliferación, corrupción y soborno. Pero mi tercer reto es que si yo no lo hago en funcionamiento, yo le agrego más riesgos emergentes a riesgos legales, a riesgos operativos, a riesgos de contagio, riesgos reputacionales. Entonces, en vez de yo aportar, lo que estoy trayendo son más riesgos a este escenario. Ese es el gran reto, realmente yo dormir tranquilo. Cuando a mí me dicen, Luis, ¿qué te le recomiendas tú a un oficial de cumplimiento? Oiga, váyase a dormir y piense si usted duerme tranquilo, porque eso está funcionando en la organización bien. Si usted no duerme tranquilo, vaya y corrija. Ahí mismo la tranquilidad te está diciendo si realmente ese reto, que es poner en funcionamiento el sistema, está funcionando o no. Eso para mí son como los tres grandes retos. Yo hace muchos años recibí un regalo de un gran amigo a quien aprecio mucho, el doctor Diego Trujillo, eh, que nos ha acompañado aquí varias veces en Mentorio. Me regaló este libro eh, que se llama, no sé si lo alcanzan a ver, Ok, sí. se llama Guía para la implementación del compliance en la empresa. Está escrito por Javier Puyol, con ese apellido no puede ser sino catalán, español. Es- Eh, y pues más rayado que cuaderno de bobito, ¿no? Pues porque Claro, había que estudiar 2017. Estoy hablando del 2017. Esto es hace 8 años. Apenas hoy esto está en boga en Colombia y, sí, y se va a poner más en boga en Colombia. Y bueno, en Colombia y en América Latina, por todos los temas de delito transnacional que cada día se vuelven una multinacional más grande que las mismas multinacionales claro. y que nos afecta en gran o pequeña medida, porque cada vez que a alguien le clonan una tarjeta, o cada vez que a alguien le hackean una cuenta de buzón de correo electrónico, o cada vez que a alguien le clonan el celular, pues ya allí hay una vulnerabilidad enorme para uno como persona, pero también para una organización. Entonces vamos entrando como en materia de el reto que nos pusimos para esta conversación, y es hay unos riesgos que son naturales que le toca gestionar a esta persona, ¿cierto? Pero, y tú lo dijiste ahora temprano, eh, el primer riesgo es que si yo soy capaz de hacer ese trabajo. Muchas veces, y es algo que hemos criticado, guste la que le guste, eh, y es volver esto un negocio de contratos pequeñitos, de tercerizar la función del oficial de cumplimiento, que puede ser una práctica adecuada por el tamaño de nuestras empresas que no alcanzan a absorber el costo de tener un área de compliance, pero que al mismo tiempo abre una ventana perversa a la superficialidad y a caer en este pequeño infierno que significa tener un oficial de cumplimiento yendo como profesor de cátedra a todas las universidades a decir lo mismo y a copiar lo que dice en un salón en la Universidad Católica, va y lo dice en la Universidad del Atlántico o la Universidad Bolivariana. Eh, ¿Qué tenemos ahí alrededor de esos riesgos? O sea,
porque no estar debidamente preparado para esa función también es un riesgo ético, ¿no? Mucho y reputacional inclusive. Yo quiero empezar algo con un ejemplo que sucedió este año. Sí, fue este año. Me disculpan, soy malo en fechas y demás. Y fue la primera sanción a un oficial de cumplimiento. O bueno, o la primera sanción pública a un oficial de cumplimiento. Pública. Y esta fue, lo puedo decir porque creo que el tema está público. Creo que el nombre no lo publicaron. Igual yo conozco a la persona, entonces como no publicaron el nombre, pues no lo voy a decir. No, Pero si no estoy obviamente. mal, fue para la organización Lilipin. Si no estoy mal, fue para esta organización. Sí, porque la sanción salió pública. Y ahí por primera vez públicamente sancionan a un oficial de cumplimiento. Eh, y entonces vienen a qué riesgo nos exponemos, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de riesgos. Lo primero que al final, lo primero que se nos va a materializar es un riesgo reputacional profesional, ¿no? Porque yo no creo sentirme tan orgulloso de ser el primer oficial de cumplimiento sancionado en el país de manera pública. Entonces, ahí puede, Sí. porque al final del día se puede averiguar. Pero yo dentro de este tema, yo pienso que podemos hablar dentro de esos riesgos, porque al final los riesgos son responsabilidades que van naciendo y demás. Claro que Esto se sí. pudiera dividir como en tres grandes grupos. Los riesgos penales que puedo tener, los riesgos administrativos y los riesgos de responsabilidad civil. ¿Ok? Ahora, sin dejar atrás todos esos riesgos asociados que pueden venir como riesgos económicos o financieros, porque al final, si yo voy digamos, a defenderme en algún tema, pues lo voy a tener que hacer en un riesgo operativo, porque si yo me estoy defendiendo, pues tampoco voy a poder trabajar de la misma manera en que lo estoy trabajando, en un riesgo reputacional como lo estamos haciendo, y bueno, y demás. Pero ya enfocándome en el rol o la función del oficial de cumplimiento, a mí me gustaría como hablar de esos tres responsabilidades para saber de que si yo no cumplo esa responsabilidad, este se transforma en un riesgo, ¿ok? Hablando de la responsabilidad penal, estoy hablando de un riesgo legal. Entonces, cuando yo hablo de la responsabilidad penal, esta surge cuando la conducta del oficial de cumplimiento constituye un delito. Ahora, por ejemplo, que yo hago un encubrimiento, que yo hago una omisión de denuncia, que yo haga un favorecimiento al lavado de dinero, porque ojo, yo al ser un profesional igual que todos, estoy expuesto a ese tipo de riesgos o a ese tipo de conductas de corrupción, a ese tipo, bueno, la corrupción realmente es pues tengo que hablar de corrupción privada, porque la corrupción hace solamente referencia a funcionarios públicos, pero yo estoy expuesto a este tema, de que en una organización me sobornen para yo poder dejar vincular a alguien o entrar dinero o tal. ¿Sí? Entonces, en ese tema, pues yo puedo tener sanciones personales como cárcel o multas penales, ¿cierto? De ese estamos hablando de la responsabilidad penal. Ahora, Carlos, ¿esto aplica solamente para el oficial de cumplimiento? No, al final es transversal porque si alguien está haciendo algo indebido en una organización que constituya un delito, pues también está expuesto a este tema. ¿Ok? Ahí es donde hablábamos en los preparatorios de esta conversación sobre cómo en algunos esquemas legales o esquemas de derecho, de legislación en otros países, ahora en República Dominicana, está oficialmente aceptada la responsabilidad penal de persona jurídica en la comisión de cualquier acto. Esto pues no pareciera que no estuviera tipificado en nuestro entorno y en nuestro ordenamiento jurídico, pero finalmente digamos que aunque no está tipificado, sí está implícito. Claro, no, claro que sí. Hay gente que dice, pero es que la norma no me dice que me van a atacar penalmente. Espérate, las leyes están por encima, el Código Penal está por encima de una resolución de una superintendencia. Ahora, si algo se constituye en un delito, no esperes que te lo digan allá. Si te lo dicen bien, pero si no, yo tengo que conocer los delitos. Entonces, si yo me veo envuelto en un tema de lavado de activos, pueda que yo sea el portero o sea el presidente que voy a estar inmerso en una investigación penal.
y muy probablemente voy a ser sancionado penalmente, que puede ser en cárcel, que es lo de normalmente esto termina, o en una investigación. Yo he encontrado muchachas, las personas que nos apoyan en servicios generales acusadas de lavado de dinero, Sí, que tú no claro. esperas verla porque en teoría tenemos esa mala percepción del que va a estar acusado de lavado de activos es porque anda en una camioneta, Toyota y todo el tema. No, eso es un gran mito que tenemos. Sí, Yo sé de un estibador en un centro de distribución que terminó digamos, envuelto en un tema de, porque de, hacía de parte estafa de de la cadena rato, de pues. Sí, suministro claro, crítica y ahí estaba con narcotráfico y al final el tema de tráfico de estupefacientes es un delito fuente de lavado de dinero. claro. Entonces, ese mito, porque a mí me decían, pero es que mira que en tal parte lo regularon, pero ven acá, ¿por qué perciben que en Colombia no? Es que en Colombia la financiación del terrorismo y el lavado de activos es, es un delito. Ahora, por eso hacen extinción de dominio a empresas y por eso meten preso a las personas naturales. Entonces, tenemos esa responsabilidad y no debemos de pensar de que no estamos expuestos. Ahora, que sea ya un comportamiento autónomo, porque si yo me estoy prestando para encubrimiento, omito denuncias donde lo estoy viendo y demás, pues voy a tener, digamos, grandes problemas. Yo me acuerdo, ¿cómo es que se llama? Es que yo para los nombres soy malo. Interbolsa. En Sí, claro, Interbolsa, al Interbolsa. principio colocaron a muchos, dentro de eso al oficial de cumplimiento también detenido, mientras estaba en toda la investigación penal con este tema. Y si mal no recuerdo, esa persona después salió porque demostró que él no hizo omisión de denuncia, él no favoreció a nadie, pero hacía parte de toda la estructura y pensaban que él era también responsable. Eso es un caso muy interesante para discutir. Pero ojo, tenemos una responsabilidad penal si yo omito, porque es que yo estoy, mire, es que al final, mi estimado Carlos, yo, si yo estuviera allá en las superintendencias o en la UIA, yo le cambiaría el nombre y le coloqué no riesgos, yo le coloqué sistema de administración de delitos para que la gente pudiera coger mayor conciencia de que lo que está administrando son delitos. Otra cosa yo es administrar un tema de una caída. Es que te caíste, como lo hace Fabricio con el entrado. No estoy desmeritando la importancia, pero la prioridad de ahí es un accidente, pero no estoy cometiendo un delito. Hace parte de mi riesgo operacional, hace parte de toda la actividad, pero cuando yo estoy administrando estos temas, yo estoy administrando y estoy tratando de prevenir que en mi empresa se cometan delitos. Si yo lo permito por omisión dolosa, inclusive muchas veces culposa, eh, yo estoy siendo parte del delito. Entonces, a Claro. mí, a mí me gustaría cambiarle el nombre, pero bueno, ya esos son caprichos personales. Pero está claro que es la acción consciente y libre de infringir una norma en favor de un tercero o de mi propio beneficio y que eso finalmente es típico antijurídico y está condenado, está Exacto, es tenerlo escrito. muy claro, Esto hay que tenerlo claro. muy claro. Porque en el chat, Andrés David Romo dice, buenas tardes, ¿cómo es el compliance en derecho del consumidor? ¿Cómo se maneja, ya que no hay regulación específica? Entonces aquí vamos a poner el ejemplo de lo que acabamos de decir. Puede que no haya una legislación específica sobre que hay un oficial de cumplimiento en derecho del consumidor, pero está claro que el derecho del consumidor existe y eso no exime a un prestador de servicios o a un fabricante de tener una observancia de los controles que ya existen. Y alguien tiene que ejercer ese control. Y alguien tiene que ejercer esa observancia y alguien tiene que ejercer ese monitoreo de cómo es la relación de esa empresa en relación con sus consumidores. Entonces ahí puede que no haya un oficial de cumplimiento, requerido por la ley, pero qué bueno que haya un oficial de cumplimiento que se encargue de eso. Sigue, Luis. Ok, lo que pasa es que, y tampoco sesgarnos a que compliance solamente se compone de tres cosas. Por eso al Ujú. principio decía que el compliance es todo aquello las obligaciones que debe cumplir la organización, ojo, reguladas, inclusive las no reguladas, las que yo Las no tomé de manera reguladas. voluntaria para yo cumplirle a los stakeholders.
Si yo le dije, porque miren lo que puede impactar. Si yo le dije a Coca-Cola de que yo iba a tener un buen sistema de calidad para prevenir el tema de la seguridad alimentaria, inocuidad, y no lo estoy Sí, haciendo, yo estoy exponiendo el tema. Y si yo no claro. cumplo eso, a pesar de que fue algo voluntario en este caso, lo estoy exponiendo como tema voluntario, me puede llevar a una sanción, a una demanda, a riesgos legales, a terminación del contrato, riesgos operativos, ya viene riesgo de liquidez y entran un sinnúmero de riesgos. Para el tema del consumidor, hay un estatuto del consumidor. Claro. Y este creo que es el 1480 del 2011. No, no, yo soy malo para las fechas, pero si hay algo que nos regula. Y hay algo importante, y es hay unos deberes que yo como organización tengo que cumplirle al consumidor. Y el incumplimiento, por eso tenemos que ver esto como un tema de gestión de riesgo, y el incumplimiento me expone a otros riesgos, riesgos legales, me sancionan, me pueden cerrar inclusive, me pueden parar operaciones, riesgos operacionales y demás. Entonces es bueno tenerlo como muy referente a que no limitemos el tema de cumplimiento a dos o tres cositas, ¿no? El tema del cumplimiento es cuáles son mis deberes frente a mis terceras partes. Miren, por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de las pymes, donde dicen que no podemos pagarle a más de 30 días, porque son las Ajá. pymes. No sé. El incumplimiento, usted lo puede hacer. Claro, mucha gente lo hace, de hecho, mucho, es más lo que lo hace, pero está incumpliendo y se está exponiendo una demanda. Ahí es donde el oficial de cumplimiento, por eso el de arriba, dice, hey, estamos expuestos a riesgos legales en esta parte. En tema de protección de datos estamos expuestos a estos riesgos. En el lavado estamos expuestos. Y así es donde nosotros vamos abarcando toda una sombrilla de cumplimiento, donde si se dan cuenta, esa persona lo que está haciendo es un escudo para la organización, la está protegiendo para que eso no suceda. Por eso cuando se vende de esa forma, la organización sí ve el valor y dice, ah, mira, es que te evité una demanda por 2.000 millones. Te evité que nos pararan las operaciones por 1 o 2 semanas, ¿sí? Y hay muchos ejemplos que podemos colocar. Pero bueno, siguiendo con el tema, yo me perdí, pero dale, Carlos, No, no pero sé ven, si querías hacer espérate. otra pregunta. Para conectar con lo que teníamos ya previsto de la conversación, voy a traer un comentario de Boris Eduardo Sanabria que dice, ¿cómo se puede impulsar que el rol del oficial de cumplimiento no se convierta en el chivo expiatorio de la falta de voluntad de las altas gerencias en la implementación de procesos robustos de gestión de riesgos? Y entonces aquí entramos en el tema de la responsabilidad administrativa, ¿cierto? Ya hablamos de la penal, ahora hablemos de la administrativa, Ok, para que lleguemos a la de civil, que es la que nos interesa en esta exacto. conversación. Entonces, en la administrativa, ya hablamos de la penal, yo decía que íbamos a hablar de como de tres grandes responsabilidades. En la administrativa se presenta frente a las autoridades de supervisión o disciplinaria por incumplimiento de normas, circulares o deberes legales, generalmente, ¿a qué conlleva? A sanciones, como inhabilidades o multas o amonestaciones, que fue lo que le sucedió a este oficial de cumplimiento. Y por último está la responsabilidad civil, que no implica necesariamente dolo o mala fe, ojo, eso es importante, que tú ahorita lo Ujú, mencionabas, Carlos, basta con la negligencia. O ujú. sea, y, y con el incumplimiento de un deber que genere un daño económico comprobable. Esto es importante, la responsabilidad. Ok, prácticamente es casi la misma administrativa, entre comillas, pero esta me está generando un daño económico comprobable. Por ejemplo, por mi culpa, la organización le tocó pagar 300 millones y fue Ujú, mi culpa, ¿ok? Ahí es donde yo tengo una responsabilidad civil, ¿ok? En esas ujú. tres, hablando como de esas tres grandes responsabilidades. Sin embargo, Carlos, yo quiero darle la respuesta a Boris. Miren, si hay algo que tienen los sistemas antilavados, es que trajo también deberes y responsabilidades para el máximo órgano social. O sea, Sí. las normas te dan a ti una herramienta diciendo, oiga, ustedes son responsables de X, Y, Z y todo el tema. Super sociedades, muchos me van a criticar con el comentario que vamos a hacer, pero con el que voy a hacer, pero Super sociedades hizo un trabajo de su gestión donde comenzó, sancionó empresas, sancionó representantes legales, sancionó revisor fiscal, aunque ese se lo echaron para atrás, sancionó eh, Auditores. a un oficial de cumplimiento y demás. Eso lo hizo
para demostrar de que el único responsable no es el oficial de cumplimiento. Eso lo hizo para demostrar, ahí puedo sancionar administradores, puedo sancionar revisores fiscales, puedo sancionar oficial de cumplimiento y puedo sancionar al que yo quiera porque todo el mundo hace parte de este. Entonces, para impulsar este rol de oficial de cumplimiento y no se convierte en el chivo expiatorio, primero toca verlo desde dos puntos de vista. Primero, el oficial de cumplimiento ya debemos comenzar a desarrollar un carácter ético profesional. En decir, esto está mal y yo no me puedo prestar para esto que está mal. Y sé que muchos me van a decir, Luis, sí, pero tenemos que comer. Sí, claro, todos tenemos que comer y todo el tiempo. Claro que sí. Y no crean que yo, pues, aquí, pues, soy más papista que el Papa, no. Pero esas posiciones con ese carácter ético profesional va llevando a la organización a que vaya entendiendo realmente cuáles son estos temas. Segundo, también poco a poco ir transfiriendo la responsabilidad a la Junta, capacitándolos bien, dándoles a entender, llevando estos ejemplos sancionatorios y demás. Pero hay algo muy claro, expliquen de manera clara y sencilla este tema. Lo que pasa es que muchas veces nos paran frente a una Junta y no sabemos realmente transmitir lo que esto realmente aporta, lo que realmente significa. Eso es muy importante y es un trabajo y son unas habilidades blandas que va desarrollando el oficial de cumplimiento para lograr convencer y llevar a cabo en este tema. Lo digo porque yo estoy en organizaciones donde, y está mal lo que voy a decir, donde ya cualquier cosa que vayan a hacer, primero dicen, hey, primero llamen al oficial de cumplimiento. Cuando usted logra eso, es más labor Sí, para usted, es más trabajo, es más todo el tema, pero tú dices, hey, ya, como en los bancos. Si en un puedo ir a banco, dormir, sí me puedo ir a dormir tranquilo. sí me puedo ir a dormir tranquilo porque me pueden llamar a las 3 de la mañana porque no van a hacer nada a mis espaldas, ¿cierto? Nosotros nos debemos volver como el abogado, como cuando uno contrata, uno no le puede decir mentira al abogado si quiere que le haga una buena defensa, ¿cierto? O si quiere que le busque uno el mal menor, uno tiene que decir, hey, sí, mira, yo la cagué, hice esto. Así de esa misma manera nos tenemos que convertir en el oficial de cumplimiento y no más bien ser el chivo expiatorio, como lo menciona Boris, de que más bien no nos cuentan nada porque saben que nosotros vamos a frenar todo, ¿ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas quería yo hablar de esas tres diferencias y en el tema, ¿ok? Ahora, hay unos elementos que configuran la responsabilidad civil. Carlos, pero ibas a decir algo, perdón. No, no, tú hablaste de habilidades gerenciales y me diste papaya Ok, para ok. papaya para invitarlos. Aquí les voy a dejar en el chat un trabajo que hice con mucho amor, se los juro que hice con mucho amor, que es un podcast en Spotify que se llama Habilidades Gerenciales para la Gestión de Riesgos. Tú hablaste ahorita de habilidades blandas y es que nos enseñan las universidades, los diplomados y todo, nos enseñan los temas transaccionales, ¿cierto? Es más, la circular dice, haga esto A, B, C, D, F, G, nos enseñan cómo hacer segmentación, cómo hacer debida diligencia intensificada, nos dicen, pero finalmente ese es lo transaccional del sistema de gestión. Ahora, eso requiere que haya personas que sean capaces de liderar la implantación de esos modelos de riesgo, porque aquí lo hemos dicho en 220 capítulos y no me cansaré de repetirlo. Y creo que muchos de ustedes se conectan semana a semana aquí precisamente porque están alineados con ese pensar y ese sentir. Y es que primero no olvidamos la implantación y nos dedicamos a la implementación. Entonces, se nos olvida hacer primero cultura antes de empezar a meter los implementos de un modelo de gestión, cualquiera que sea, calidad, seguridad y salud en el trabajo, ciberseguridad y ahora pues prevención del lavado de activos y antisoborno. Quería dejar como ese aporte y ahí les dejo el enlace para que por favor escuchen esos 6 capítulos que los hice con muchísimo cariño en Spotify. Ahí mientras manejan el carro los escuchan todos. Dale, Luis. Claro, y Carlos, ahí digamos, haciendo un conector con el tema, sí, es que nos especializamos mucho en las habilidades
duras o técnicas, Dura. sí, le damos mucho al tema, mucho al tema. Pero ya cuando nos paran frente a una junta, puchi, comenzamos a hablar de una manera pesada y de una manera... Eso es una gran cosa que tenemos que desarrollar. Y también nuestra forma de comunicarnos de pronto también es muy técnica. Y entonces por eso en las compañías ven al oficial de cumplimiento como el cuervo negro. Muchas veces como la No, muerte con el guillotino tú, y todo el tú tema y demás. siquiera dices el cuervo negro. Yo aquí le decimos coloquialmente el gallinazo en la baranda de la cama. Ok, bueno, ese. Eso tenemos que transformarlo Sí, y se claro. logra. Créanme que sí lo he visto, lo he percibido, lo he logrado en muchas organizaciones donde anteriormente no me dejaban entrar ni siquiera al piso donde estaba la alta gerencia. ¿Sí? Sí, Y claro. donde pasó después que me colocaron la oficina al lado de la alta gerencia. ¿Se puede lograr? ¿Es difícil? Claro, bueno, no es fácil, ¿ok? No es fácil. Pero Roma no bueno, se hizo en un día. no. Listo, entonces hay unos elementos, entonces vamos mirando la responsabilidad que tenemos. Entonces, normalmente cuando se hablan de responsabilidad de EDIT, se hablan de tres elementos. Primero, que haya un daño. Un daño, Ujú. una pérdida económica, reputacional, patrimonial, sufrida por la empresa. Tercero, o inclusive el Estado. ¿Ok? Segundo, una conducta atribuible. En este caso, que haya sido la omisión, la acción o la omisión del oficial de cumplimiento. Por ejemplo, no activar un reporte, no reportar la comisión de un delito, sabiendo que lo estamos haciendo. Recuerden que eso sí es tema jurídico básico, el hecho de que yo no reporte la comisión de un delito en presencia mío y todo el tema me puede llevar, ojo, no estoy Claro, diciendo, pero me puede llevar a ser cómplice, porque claro que sí. estoy tapando la comisión de este tema. Y aquí se cometen delitos. Les voy a colocar un ejemplo, que a mí me da miedo todos los días. No crean que yo duermo tan bien. Yo medio duermo ahí tratando de hacer las cosas. Pero, por ejemplo, en las organizaciones, no en Colombia, miremos en otro país, para no decir No, Colombia. aquí no pasa eso. Aquí eso no sucede. Pero, de hecho, ya le cambiaron hasta el nombre. Y una vez, ¿qué es esa vaina? No, vamos a hacer planeación tributaria. No, no sé si es planeación tributaria. Eso es Planeación. sinónimo de evasión tributaria, para los que de pronto no están entendiendo el sarcasmo. Y resulta y pasa que la evasión tributaria es un delito fuente del lavado de dinero. Esto quiere decir que si a esa organización la cogen, como cogieron aquí a una en Barranquilla, que se llama Tierra Santa, lo puedo decir porque está en Sí, noticias sí, sí, públicas, claro. lo cogieron y ellos lo que hacían era evasión tributaria y contrabando técnico y contrabando normal y también nos acusaron de dos delitos más, el lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La pregunta es, ¿será que el contador no sabía? ¿Será que el revisor fiscal no sabía? ¿Y será que el oficial de cumplimiento no sabía? Hombre, claro que sí sabía. Entonces, el hecho de que sea normal no quiere decir que esté bien. Ojo, el hecho de que sea normal, la planación tributaria con todo este tema y demás, hombre, eso es la comisión de un delito, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo muy claro en esta parte. Listo. Siguiendo con el tema entonces, la conducta debe ser atribuible. Hombre, yo lo hice por omisión o por acción, entonces ahí toca tenerlo claro. Y lo último, debe haber un nexo causal, o sea, debe haber una conexión en lo que sucedió. Entonces, relación directa entre esa conducta y el daño producido, ¿sí? La omisión permitió que la empresa fuera multada por la superintendencia. Eso, al final, si yo no lo hice, y todo el tema. Pero aquí entran unas grandes discrepancias con el tema, porque si yo nombré a Carlos Eduardo, que es el director financiero, que no tiene tiempo para nada y no Ujú. le da todo el tema, pero mira que la norma te dice que el representante legal debe verificar que el oficial de cumplimiento tenga autonomía, la disposición, el tiempo y el equipo necesario para desarrollar sus funciones. Entonces, en teoría, tú dices, ey, yo les dije no tenía tiempo. Además, ni me subieron el sueldo, que muchas veces sucede. En esas tres órdenes, entonces yo tengo que tener esos tres elementos. Ahora, el daño normalmente siempre va a existir, que va a ser un tema reputacional, patrimonial, sanciones y demás.
Que sea la conducta atribuible depende directamente de nosotros, si yo lo omito o si yo hago algo. Y por último van a encontrar esa acción. Entonces, eso sí es muy importante tener. Ahora, como una primera gran reflexión, la responsabilidad civil no debe verse como un fantasma que paraliza al oficial de cumplimiento, sino tenemos que verlo como un recordatorio de que la función exige diligencia. Debemos hacer nuestra diligencia al final del día. Diligencia, profesionalismo y respaldo documental. Miren, una de las grandes herramientas que salva en el mundo del cumplimiento al oficial de cumplimiento es el respaldo documental de que él hizo las cosas y además las hizo bien. En muchos países ya se reconoce la necesidad de pólizas de responsabilidad civil. Así como sucedió con el médico, que el médico dijo, yo puedo operar, voy a tomar ese ejemplo, espero no hayan médicos por acá, pero yo la puedo Que hay embarrar. dos. Yo sé que hay dos. Ah, bueno, hay dos infiltrados, pero yo la puedo embarrar. Y entonces los médicos entendieron que tenían que tener una póliza para que cuando la Ujú. embarre, porque hoy precisamente no estoy en mis mejores condiciones para operar, la puedo embarrar. Y así también para los abogados y así también para la alta gerencia y todo el tema. Entonces, eso es importante tenerlo muy claro y por eso quiero hacer esas reflexiones en que estoy diciendo, ojo, en estos países ya están entendiendo eso, lo cual que refuerza la idea de que el cumplimiento es una profesión con riesgos asegurables, que son asegurables porque ya yo sé que puedo cometer un daño, pero además puedo hacer una omisión culposa o dolosa y además eso puede tener una representación en que hay una relación de mi omisión con el daño que estoy causando. ¿Sí? Entonces, bueno, igual en este orden, ya yo lo había mencionado, nosotros tenemos riesgos como oficial de cumplimiento, como riesgos legales. ¿Por Ujú. qué? Porque me pueden demandar por negligencia en mi rol. Puedo tener riesgo reputacional, señalamiento público que puede destruir una carrera profesional, porque aparte, los oficiales de cumplimiento somos una profesión emergente de otra. Entonces, hay Sí, claro. financieros que se están pasando, o abogados, contadores y demás, y no está mal. O tengo un riesgo patrimonial, asumir gastos de defensa o indemnizaciones, y inclusive hasta riesgo psicológico de todo el tema biológico por temas de depresión, mejor dicho, ahí viene pues todos estos temas. Ahora, señor. Para allá iba. Si esto tiene un riesgo asegurable y estos riesgos están plenamente identificados, incluso desde lo personal, que lo acabas de mencionar, el riesgo psicosocial y todo lo que eso implica en el tema patrimonial y en el tema reputacional. Eh, Tengo entendido que la Superintendencia Financiera autorizó la creación de una póliza que está dirigida específicamente, así como existe la responsabilidad civil médica, también existe una póliza de responsabilidad civil para oficiales de cumplimiento, o estoy Sí, equivocado. fue algo de lo cual me siento muy orgulloso, Carlos. Yo digo que uno tiene que afanar sus éxitos, sus Claro, logros, ¿no? claro. Claro que sí. Después de sentarnos 2 años y de rogarle a muchas aseguradoras y de muchas puertas cerradas, logramos hacer una mesa técnica como por año y medio después, o sea, llevamos como 3 años en el tema, y logramos que alguien nos escuchara como oficiales de cumplimiento. En este caso fue Seguros Mundial. Y luego de trabajar en ese tema, este año se logró lanzar una póliza de responsabilidad civil para los oficiales de cumplimiento, avalada por la Superintendencia Financiera, que no es Oh, un qué logro bien. menor. No, no, para nada, Nos para están nada. aplaudiendo todos los países diciendo, hey, es que bueno, a mí me dio mucho orgullo cuando hicimos el lanzamiento, alguien, no recuerdo de qué país era, pero dijo, nuestros hermanos colombianos dándonos cátedras en temas de cumplimiento. Ese para mí fue el mejor aplauso que pude No, tener. no, yo también te aplaudo porque es que cambiar las reglas del mercado siempre será una labor de Quijotes. O sea, es lo mismo y yo te lo digo también en mi felicidad y muchos de los que hacen parte de mi grupo de WhatsApp de Mentorio, se los compartí esta semana.
cuando sale el borrador de la norma ISO 9000, de la actualización de la norma ISO 9000 de calidad para que va a actualizarse para el 2026, donde ya en Ginebra y todos los comités técnicos ponen a disposición de todo el mundo a decirle, señores, hay que independizar los riesgos de las oportunidades. Yo llevo años diciendo eso, diciéndolo con la campanita en el desierto como Juan el Bautista, hermano. Eso no es lo mismo, olvide, ¿qué es que eso es riesgo positivo? Listo, piense lo que quiera, pero no son lo mismo. Riesgo es una cosa, oportunidades es otra, son interdependientes, pero son distintos y no se pueden medir de la misma manera. Ya llega la norma y dice, ¿saben qué? Esos locos, yo no voy a decir que fui yo, pero sí muchos que pensamos como yo, logramos que Lograron el eso tema. logramos el tema. Entonces yo sí te aplaudo y te digo, me siento súper orgulloso de que en Colombia seamos capaces de cambiar las reglas del mercado. Claro. Y Cuéntanos, mira, cuéntanos un poco del tema de eso. claro, nosotros logramos, entonces después de esas mesas técnicas, logramos el aval por Seguros Mundial y nos dieron el agradecimiento públicamente a la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y nosotros como Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, eh, comercial, o sea, suministramos la póliza, porque veo que ahí Andrés lo Oh, está sí, preguntando. Andrés La Ruiz está Asociación Colombiana preguntando. Oficial de Cumplimiento, tú entras ahí al link, vas póliza, entras, la pagas y ellos te la emiten, tal, y todo el tema. Estamos O sea, también es una con, póliza institucional. es institucional, Qué está a maravilla, través de nosotros. qué Nosotros le vamos a maravilla. estar haciendo seguimiento. Obviamente es un bebé, ¿no? Vamos a Oh, recibir pues todas claro, claro. las solicitudes, las recomendaciones y todo el tema, pero hombre, yo aspiro que de aquí a 2, 3 años ya sea una póliza en que esté. Ahora, es supremamente económica. Sale como por 50.000 pesos el mes. Que eso fue también lo otro que luchamos con varias porque como era algo nuevo, como era algo que ellos no conocían, entonces querían colocar pólizas de 2, 3 millones de Ah, no, pesos claro, es que anuales. los grandes números no dan. Exacto, entonces, no, creo que la logramos como en 600.000 pesos el año, y no estoy mal, y, y además la cobertura son de 300 millones de pesos. Ah, ok, Todavía está bien. eso me ayuda a mí a cubrir todo lo que yo pueda cubrir en defensa y todo el tema y demás. Entonces, sí lo hay. Ahora, esa póliza, eh, miren, hay mucha incertidumbre en el cumplimiento de las funciones del oficial de cumplimiento. Y una manera de mitigar esa incertidumbre es adquiriendo una póliza por decir, hey, vuelvo con el tema de Carlos Eduardo. Soy oficial de cumplimiento, no tengo tiempo, siquiera voy a tener al igual es una No, forma de tratar el riesgo, lo estoy transfiriendo, ¿no? Lo sí, estoy compartiendo, perdón. pero no me Estoy, com- exime, eso sí, no me exime de la no me responsabilidad. existe, claro, Ah, y lo estoy compartiendo y ahí me estoy ayudando, ¿sí? Entonces sí lo logramos porque nosotros, hombre, también toca entender la naturaleza y la cultura colombiana. Eso es mentira que si a mí me van a ofrecer por 500, 1 millón de pesos más en ser oficial de cumplimiento, yo lo voy a asumir, Carlos. O sea, tampoco tenemos que decirnos tampoco mentiras de que eso no va a suceder. Pero si lo voy a asumir, yo puedo pedir un tipo de esta herramienta. Si lo voy a asumir, tengo la responsabilidad de prepararme. Si lo voy a asumir, o sea, asumamos con responsabilidad. Poco a poco, poco a poco. Y además, también lo podemos ver no como un riesgo positivo, sino como una oportunidad que realmente yo estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. Nunca estuve de acuerdo con ese tema. Y cuando doy clases de riesgo, yo lo tengo que decir porque la norma lo dice. Entonces, eh, podemos nosotros también verlo como una oportunidad. Los oficiales de cumplimiento en Colombia y en el mundo están siendo necesarios, están siendo un mercado emergente muy bueno, se está yendo a todos los sectores de la economía, ¿sí? Y tenemos un gran guardián que es el GAFI que va a venir cada 2 años a venir a evaluar al país diciéndole, oiga, y este sector, porque, por ejemplo, ahorita hubo un ah, tema muy importante la ley 2195 ordenaba implementar programas de transparencia y ética empresarial y programas de transparencia y ética pública. O sea, ujú. inclusive para el sector público tenemos que necesitar oficiales de cumplimiento. Todavía no lo han querido formalizar, pero allá vamos a llegar.
y decían, ¿por qué no han implementado los programas de transparencia en el sector vigilancia, en el sector transporte? Implementen. Ahí acaban de sacar Ahí los acabaron. borradores. Claro. Claro. Entonces, el tema de cumplimiento vino para quedarse, vino para realmente aportarle a la economía del país. Ahora, al final del día, el país, ya viéndolo como país, está administrando dos riesgos. El primer riesgo es que definitivamente somos productores de cocaína. Para eso toca decirlo claramente, ¿cierto? Entonces, si yo soy productor, muy probablemente van a entrar recursos de vuelta que necesitan ser lavados, ¿cierto? Está Segundo, claro. somos un país donde estamos en un nivel 39, si no estoy mal, en temas de índices de corrupción. Sí. Entonces, la corrupción es un delito precedente del lavado de dinero, entonces los corruptos van a tener que lavar el dinero. Entonces, primero, estamos tratando de arreglar este tema. Y segundo, tenemos que arreglar un tema reputacional, porque para nadie es un secreto que tú saliendo del país y todo el tema. Entonces, y lo estamos logrando. Cuando tú vas a México, yo de República Dominicana, Panamá, dicen, hey, nosotros admiramos a los colombianos porque ustedes han hecho un buen trabajo en temas de cumplimiento. Sigamos así. Ahora, alguien me decía, ¿tú te sientes orgulloso de eso? Pues yo me siento orgulloso de eso, pero me decía, eh, pero somos buenos porque nos ponen en práctica en el Ah, día a día. Pues claro que ah, no es tan bueno, no, ah, somos muy buenos por eso, ah, pero en algún momento esto se va a arreglar y vamos a crear como grandes referentes porque practicamos mucho tratando de evitar estos temas. Ahora bien, la póliza es un tema referente a tener esa tranquilidad. Eso nos va a dejar dormir bien de 10 a 12, no mentiras. Como yo estaba diciendo que... Pero se hizo para ayudar al oficial de cumplimiento. Realmente no tienen ningún tema. Realmente les quiero ser muy honestos. La asociación, a la asociación le dan como, como 40.000 pesos y yo me gasto más en roles administrativos que de los 40.000 pesos que yo, esto no es negocio por ninguna parte y no le genera ningún rubro a la asociación no, para que pero lo tengan muy claro, ¿no? O sea, porque también pensarlo y tenerlo muy claro. Es un tema más no, de apoyar al de rol. hecho, de hecho, este espacio pues nunca ha sido de orden comercial. Yo lo entendí cuando lo conocí. Cuando me hablaron y me hablaste de ese tema, yo lo entendí porque es, digamos que una cosa más apostólica que negocio. Sí, sí, sí. Pero Porque alguien, porque sí, señor. la semana pasada que estábamos conversando con Marilia desde Panamá, que a propósito vuelve con nosotros el 18 a la segunda parte del oficial de cumplimiento, el guardián de los riesgos invisibles, que son otros que hemos venido conversando en este espacio. Em, una de las cosas que preguntaba la gente, yo no sé hoy por qué la gente no ha levantado la mano para hablar, están muy tímidos, es que el oficial de cumplimiento se siente abandonado, se siente estigmatizado, sienten que son una voz que si se escucha, cuando se habla duro, eh, muchas veces lo vuelven un fusible para cualquier crisis y que el primero que sale quemado en una situación, en un conato de incendio, es el oficial de cumplimiento. Lo decía Boris, que ya se retiró, que tenía seguramente un partido de fútbol que ver. Eh, no, mentiras, tiene que estaba mal de batería, dijo él. Eh, yo entendí que esto de la responsabilidad civil del oficial de cumplimiento tenía más que ver con que se sientan menos abandonados en una misión que es bastante espinosa, que decir la verdad. Epifanio, el Cristo Martínez, para quienes somos colombianos y de mi generación, hubo una novela de Caracol Televisión que se llamaba Caballo Viejo y él era lleno de refranes. Y uno de los refranes que a mí se me quedó para toda la vida, estoy hablando de una novela de hace 35 años, dice, dos sabores tiene la verdad.
amargo para el que la escucha y dulce para el que la dice. Y entonces ese refrán que me llegó al alma, hoy se lo aplico a este oficio, a esta profesión que se llama ser oficial de cumplimiento. Porque el oficial de cumplimiento tiene que ser un defensor de la verdad y un defensor con su propia vida. O sea, es anteponer sus intereses personales para proteger incluso, es casi como un guardaespaldas. eh, Su integridad física y su integridad personal para llamar la atención frente a situaciones que son anómalas, ilegales o antijurídicas en una organización. Y esa es una labor solitaria, Luis Carlos. Sí, y aparte nos apartan un poco, ¿no? Porque vemos como que lo vemos como una amenaza. O sea, al final, si nosotros estuviéramos mirando la gestión de riesgo como amenaza, vulnerabilidad, consecuencia, en muchas ocasiones el oficial de cumplimiento se vuelve amenaza para el que está haciendo las cosas mal, para el que está cometiendo un delito. Ajá. Y eso lleva a que nos generen un tema reputacional de apartarnos, de no tenernos cerca y demás. Por eso nosotros tenemos múltiples ejes de trabajo hacia afuera, hacia la organización, hacia la alta gerencia, hacia los de mi mismo nivel, hacia los de abajo nivel, hacia las autoridades, hacia las autoridades. Entonces, hombre, eso es un trabajo arduo, no es fácil. Yo lo decía hace poco en un congreso. Yo fui militar 11 años y yo decía, hombre, al final ser oficial de cumplimiento también es una vocación. Ujú. Porque de pronto un contador que viene de ser oficial de cumplimiento dije, así me pasó con un amigo mío, no, hombre, yo traté de probar eso y yo mejor me Por- quedo acá, me veo como más chévere, menos temas. Yo decía, sí, claro, hay formas de estar mejor, hay Ahí, mejores escenarios. ahí volvió Doris, ahí volvió Boris. Pero tenemos una mano levantada y aquí yo te dije que le damos prioridad a Dale, las manos dale. levantadas. Ok. Tenemos una mano levantada de Javier Gómez Chitiva. Javier, ¿cómo estás? Doctores, muy buenas noches a todos los oficiales del cumplimiento y demás, muy buenas noches. Miren, yo he traducido el ser oficial de cumplimiento a algo más coloquial para que podamos entender todo. Y es sencillamente a que el sistema aplicado por el salar del cumplimiento, cualquiera de las, desde sus cuatro caras, como lo llama el doctor Luis Carlos, es sencillamente aplicar algo muy básico que nos enseñaron nuestros padres cuando éramos pequeños, es saber e identificar con quién nos juntamos. Si usted tiene una mala compañía, pues va a terminar en malos pasos, pero si usted tiene una muy buena compañía, va a terminar en muy buenos pasos. Entonces, es sencillamente que cuando nosotros como oficiales de cumplimiento nos creamos el rol de la identificación del riesgo que estamos mirando e identificando y mostrándola, va a ser mucho más claro todo, porque es que lo que dice el doctor Luis es muy cierto. El primer error que nosotros cometemos es no creernos que somos oficiales de cumplimiento. Entonces, no es solo serlo, sino parecerlo. Cuando yo tomo la autonomía que me la debe estar respetando nuestra corporación, de ir a hablar con nuestro CEO, con nuestro gerente o con la junta y demostrarles que a través del análisis se han podido identificar uno, dos, tres más riesgos que nos van a llevar a un problema, bien sea penal o comercial o en cualquiera de estas aristas que nos han explicado ustedes muy bien, pues se empieza a crear la validez y la importancia de nuestra opinión. Entonces, invitarlos a todos, que nos tomemos el riesgo de develar y de suministrar y desarrollar ese poder de asesoramiento, el cual es responsabilidad de nosotros para demostrar que a través del análisis y a través de la identificación de todos estos riesgos podemos llevar a un mejor camino nuestras empresas y ante todo dejar en blanco siempre nuestra reputación. Muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias. Qué buen aporte el que acabas de hacer, porque traes a colación una cosa que pasamos muy por encima, pero que es
absolutamente trascendental en esta conversación. Y es que, tú lo dijo Luis Carlos temprano, no solamente tener la autonomía, sino la disposición, el conocimiento y el equipo para tener un modelo de cumplimiento en una organización. No es cumplir, yo cumplo y tú mientes, ¿cierto? Sino tener, digamos que, volvernos los apóstoles de que el modelo de cumplimiento sea el verdadero valor de la organización, la integridad de la marca. Que digamos que así como hemos hablado de sostenibilidad y la sostenibilidad, el paso después de la sostenibilidad es la perdurabilidad, el paso después del cumplimiento es la integridad, ¿cierto? Es el actuar íntegro completo, o sea, no solamente en el lavado de activos, sino en todas las actuaciones de la organización. Eh, Luis, tenía aquí una pregunta de Jaime Alberto Duque, que dice, ¿qué responsabilidad tiene el oficial de cumplimiento en el ejercicio que hoy se presenta en el sector salud, donde las EPS no pagan en los tiempos establecidos en el contrato? Ok, Uy, está dura. no, está bien porque gracias a Dios manejo el sector salud. Pero antes yo quería saludar a mi coronel Javier Gómez Chitiva que intervino ahorita. Sí, sí, sí. Eh, Qué satisfacción es ver a entidades públicas metidas en estos escenarios. Sí, Que eso no claro. se veía. Mi coronel es comandante de un equipo que lucha contra las finanzas criminales en Colombia. O sea, Fantástico. es alguien que hace un ataque directo. Saludos, mi coronel. Qué placer verlo por estos lares y demás. Eh, bueno, lo que pasa es que el sector salud está viviendo un tema. eh, Oye, Carlos, que es un buen tema. ¿Alguien tiene un Alguien micrófono tiene el abierto? micrófono abierto, pero vamos a buscarlo. Ok. Eh, Con el tema de claxon y todo. salud, ya lo encontraste, ¿sí? Sí, ya. Ok. Mira algo muy interesante, Carlos. En el tema de salud, el tema está aún más complejo. ¿Por qué? En salud ordenaron la implementación de un sistema integral de administración de riesgo. El CIAR, sí. Y tienen más o menos 11 subsistemas, donde esos Eh, 11 complejo. subsistemas, dos son voluntarios y los otros 9 son obligatorios. En lo que está mencionando, a ver, ¿cómo es que es el nombre? Regálenme aquí. En lo que está Eh, mencionando Jaime Alberto, Jaime, ojo, para el tema de los contratos que no pagan a tiempos establecidos y demás, están los riesgos de crédito, que es un subsistema ya, sí, está un riesgo de liquidez, que también es un subsistema, sí, y está el riesgo actuarial que hace referencia a los contratos. sí. Entonces, más que la responsabilidad de un oficial de cumplimiento, yo, siendo muy honesto, eh, para yo administrar un sistema tan integral, el oficial de cumplimiento es un elemento más. Ahí por eso ordenan tener prácticamente un comité de gestión de riesgos, Sí, pero ahí debería haber un director de todo ese sistema integral de claro. riesgos y abajo debería tener al oficial de cumplimiento que me pueda administrar. Allá ordenan, para cumplimiento ordenan SICOF, El unos PLAF, lineamientos y un programa de transparencia y ética empresarial y el SARLAF, el SARLAF, exacto. solo para el SARLAF. cumplimiento. Pero ¿quién me ayuda con el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado de capital, Crédito, el riesgo de crédito? Debería cartera ser otra persona y experta el en de el tema. grupo también. El de grupo también y demás. Entonces, yo ahí no lo vería tan alineado o a menos que al oficial de cumplimiento, que ya también lo he visto en muchos temas, lo ha visto. Ahora, la responsabilidad del incumplimiento de un tercero te afecta a ti dependiendo de lo que hayas dicho tú en una relación contractual. Ok, si él no me paga, lo que me está generando a mí es un riesgo de liquidez o un riesgo de crédito, ¿sí? Si él no me paga. Ya no es responsabilidad mía y menos si yo hice mis pruebas de los test que yo tengo que hacer en el tema de crédito, en el tema de liquidez, si yo lo expuse diciendo, tenemos que hacer un estudio, por eso se hacen estudios de crédito, por eso la banca le dice a Carlos, hey, yo te puedo prestar 100 millones, y a Luis Mellado le dice, no, cero, tú tienes un mal comportamiento. Lo mismo pasa en este tema, ¿ok? Entonces, es entender claro cuáles son nuestras responsabilidades, que nosotros hayamos identificado esas situaciones de riesgo que nos pueden exponer a las EPS. Entonces, la probabilidad de que una EPS me incumpla es muy alta,
Ya yo lo debía saber por todo el comportamiento de la salud que tiene en el mercado colombiano, ¿no? Y también en qué me va a impactar, pues me va a impactar en todos esos riesgos que yo he mencionado. Es importante tenerlo claro y verlo desde esa visión. Claro, pero en el tema de salud, el tema está bien Sí. complejo. Implementar nueve subsistemas de riesgos y hay sistemas que nunca habían visto, ha sido un tema complejo. De hecho, yo apoyo tres organizaciones de salud y mira, no ha sido nada fácil porque apenas estábamos gateando en salud cuando les entregaron ya un vehículo para que lo manejen. Y eso es bien complejo. Eso es bien complejo. Sí, yo doy el mismo testimonio, es una cosa muy complicada. Son las 6:28, estamos a 2 minutos de, de empezar el cotejo y de terminar nuestro conversatorio y no, yo te dije, no, el tiempo no nos va a alcanzar Sí, y eso que la gente no levantó casi la mano. Eh, en resumen, eh, quiero hacer un anuncio que espero lo tomen con todo el cariño que se merece. Es eh, ser miembro de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y ser miembro del grupo de mentorio es como si fuera lo mismo a partir de hoy. sí, claro que sí. Queremos hacer esto una estrategia conjunta para poder reforzar todo lo que signifique eh, explotar y poder a funcionar esto como una alianza que valga la pena en beneficio de todos los afiliados. Y entonces les quiero, como se los anuncié a todos a través de las redes sociales, dejarles un regalo. A todos los que se conectaron hoy, a todos los que se conectaron hoy, les quiero dejar no solamente el regalo del podcast, eh, que ese es abierto para todos, sino que quiero contarles que el 11, dentro de 8 días, vamos a tener un conversatorio que se llama Habilidades Gerenciales para la Gestión de Riesgos. Y ese va a ser un conversatorio en donde vamos a presentar una estructura de curso en el que a través de la Escuela de Excelencia HGIO y A Plus Internacional, o sea, la entidad certificadora española más reputada de España, que es esta, vamos a lanzar un- una certificación internacional en habilidades blandas, habilidades gerenciales para la gestión de riesgos. El solo hecho de ser miembro de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y ser miembros de Mentorio les va a conceder un 20% de descuento en el valor de la certificación internacional y eso es un mundo de plata. Entonces, de una vez, ahí les dejo el formulario para que se registren, para que tengan de una vez ese valor por derecho propio, por el solo hecho de ser miembro de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y por haber asistido a nuestro mentorio. Cuéntenle a todo el mundo, a los que no vinieron porque son hinchas del fútbol o porque estaban muy ocupados, pues sepan que aquí también se les quiere. Entonces, esta es una primera conversación. Vamos a buscar un espacio, Luis Carlos, para que sigamos profundizando en este tema. Yo creería que en el mes de octubre podríamos buscar un momento para seguir conversando, hacerle como una segunda parte a esto, porque todavía hay mucho que conversar, mucho que hablar y mucho que exponer. Y entonces vamos a buscar agenda para que nos Claro que sí. acompañes en el mes de octubre. No se les olvide, esta asociación es un esfuerzo súper bonito y siento que tiene todas las potencialidades para poder hacer un trabajo en el que dignifiquemos una profesión que todos los días va a ser mucho más relevante en el concierto de profesiones en América Latina
y que este tema de la inteligencia artificial también nos va a impactar muchísimo y necesitamos fortalecer esas habilidades. Entonces, juntos vamos a hacer ese trabajo. Luis Carlos, es nuestro compromiso desde Mentorio. Gracias por habernos acompañado. Haz tu cierre y nos vamos. No, Carlos, agradecerles a todos. Muchas gracias a todos por participar. Realmente se nota el compromiso estando hoy aquí en un tema también yo más que estoy aquí, a mí me apasiona mucho este tema. Yo debería estar en el estadio, pero no, prefiero estos escenarios mejor. No, estimados, eh, cerrando qué, cerrando diciendo, los oficiales de cumplimiento tienen este y todo el valor del mundo como profesionales. Yo lucho día a día por resaltar ese valor. Logramos que tuvieran su día de oficial de cumplimiento en Sí, Colombia por claro. fin después de 25 años. Nadie le había dado esa posición. Segundo, entender esto como una vocación. Tercero, está en cada una de sus manos profesionalizar. Cuando yo tengo un carácter ético profesional, cuando yo genero relaciones a largo plazo con mis altas gerencias, tengan en cuenta, ustedes están haciendo aporte a país. Uno hace aporte a país Así cuando es. que creamos negocios seguros y cuando creamos esas reputaciones a niveles internacionales, cuando vienen organizaciones, nos auditan internacionalmente, dicen qué buen sistema de cumplimiento tienen, estamos generando, estamos aportando al desarrollo del Confianza. país. Y esa confianza genera un desarrollo país. Si usted quiere realmente aportarle algo al país, sea un buen oficial de cumplimiento, sea un buen director de riesgos y está aportándole al país. Con cero ideologías políticas. No solamente diciendo, estoy ayudando el cumplimiento de las organizaciones. Sí, valemos mucho, tenemos mucho valor como oficial de cumplimiento. Espero haber aportado un granito de arena a toda esta lucha que llevas tú también, Carlos Eduardo, con todo este tema cada 8 días. Realmente yo sé cómo es ese esfuerzo. De pronto solamente nos ven la horita y 30, pero detrás de esa hora y 30 yo reconozco todo el esfuerzo que se hace. Espero haberles aportado a todo el tema, a los que están desde varias partes del mundo, de otros países, saludarlos darle y por último decirle que la puerta de la asociación son puertas abiertas. Esto es de todos, no es de Luis Mellado. Yo solamente estoy tratando de dirigir de una forma objetiva el tema y demás, sin ningún interés particular ni nada. Bienvenidos. Y bueno, ahí voy a dejar mi número de teléfono. Cuando quieran me pueden llamar. No cobro por llamada, entonces me pueden llamar, Luis, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y demás. Estimados, muchas gracias, muchas bendiciones y esperamos seguir viéndonos. Yo espero que me sigan invitando por ahí más o menos. No, claro, o sea, vuelvo y te digo, octubre buscamos el espacio, obviamente será jueves 5 de la tarde, yo sé que ustedes también tienen en la asociación este espacio del jueves a esta misma hora, entonces hay que buscar la coincidencia de tiempos, pero siempre esta es la casa de todos, queremos que esta relación sea una relación de largo aliento y que nuestros intereses comunes, que son el resaltar esas competencias de gestión de riesgos para los oficiales de cumplimiento de este lado y del lado tuyo, todo lo que tenemos que aprender, los que sabemos de riesgos sobre los temas de compliance, hacen un matrimonio perfecto a esta relación. Mil gracias a todos, que gane el mejor. Yo no sé si Co- Bolivia sea el mejor que Colombia, pero por Colombia. ahora, Colombia, Aquí vamos está la a, bandera, aquí está la aquí, bandera. aquí Ok. estamos haciendo todo. Ya saben que esto queda grabado, va a estar en el canal de YouTube y nos encontramos dentro de 8 días para hablar sobre habilidades gerenciales para la gestión de riesgos. Que tengan una feliz Bueno, hasta noche luego. Feliz y noche. ya saben, pórtense como les dé la gana. Chao. Chao. Feliz noche, gracias.